Antes de comenzar con este episodio tan especial para el tercer aniversario de Pensamiento Espiral, te quiero hacer una pregunta. ¿Últimamente has sentido que tienes un mensaje poderoso que te gustaría compartir con el mundo, pero no sabes cómo hacerlo? Desde que creamos Pensamiento Espiral en 2021, muchas personas se nos han acercado para preguntarnos qué nos llevó a crear un podcast como este y a pedirnos consejos para transmitir sus propias ideas a través de este formato. Por eso, en 2023 lanzamos nuestro taller de podcasting para la transformación social. Y en las 2 ediciones que llevamos hemos acompañado a más de 30 personas de toda Latinoamérica a transformar sus ideas de impacto en podcasts aterrizados y claramente delimitados alrededor de distintas necesidades humanas. Para este 2024 ya abrimos una tercera edición mejorada en donde a través de 5 sesiones con un enfoque práctico te daremos las herramientas necesarias para crear un podcast desde cero o, si es tu caso, llevar tu podcast existente al siguiente nivel. Si estás interesada o interesado, escríbenos a nuestro Instagram @piensaespiral y aparta tu cupo hoy. Iniciaremos las clases el 26 de febrero. Y ahora sí, empecemos con el episodio. Cuentan los sabios Kogi que antes del primer amanecer estaba la madre que era el mar, el espíritu y el pensamiento del mundo. Ella conocía los secretos de tejer y decidió clavar un huso en la tierra. Con él, atravesó el pico más alto de la Sierra Nevada de Santa Marta diciendo: "Este es el poste central del mundo". Del huso, descolgó un hilo y creó los 9 mundos, 4 arriba y 4 abajo, formando 2 conos. Y entre los 2 conos, en el centro, nuestro mundo. La madre creó entonces a sus primeros 9 hijos, señores o espíritus de la naturaleza y de las cosas. 4 de sus hijos se dirigieron al mundo más alto, en donde el primer árbol, una gran ceiba, había emergido del mar. Allí levantaron el primer templo y lo llamaron al Nahua. Los hijos de la madre, señores de la naturaleza, hicieron entonces más templo debajo de las montañas para vivir allí. Desde ese tiempo, dicen, en la oscuridad de las montañas que son templos, viven en secreto los vientos, los animales, las enfermedades y otros seres parecidos a los hombres. De los 4 hijos que levantaron el primer templo al Nahua, los Kogi aprendieron a hacer sus propios templos que representan las montañas, el universo y el vientre de la madre. Transcripción de Gerardo Rachel Dolmatov sobre la cosmovisión Kogi. Estás escuchando Pensamiento Espiral. A veces no es necesario viajar a lugares remotos para conocer a personas fascinantes. Es que aunque el pueblo Kogi o Kaga es uno de los grupos indígenas que menos contacto ha tenido con la civilización occidental dentro de Colombia, a Adolfo Nolavita, estudiante de Derecho y joven líder de esta comunidad, lo conocimos una mañana frente al Museo del Oro de Bogotá. Ese día, vestido con un blazer negro y con el atuendo blanco de su pueblo, Adolfo nos llevó a hacer un recorrido guiado por algunas de las piezas de oro precolombino más importantes que permanecen en territorio colombiano. Lo escuchamos hablar sobre la mirada de los pueblos de la Sierra Nevada sobre el oro, sobre su perspectiva frente a ese tipo de museos y especialmente sobre las diferencias entre la cultura Kogi y el modo de vida occidental. Esto último nos generó tantas preguntas que unos días después, Angélica y yo decidimos invitar a Adolfo a casa para entrevistarlo. Nuestra conversación se extendió a lo largo de varias horas y abarcó temas muy variados, pasando por su infancia y su percepción sobre el dinero, hasta las enseñanzas centrales de la cosmovisión Kogi frente a la protección de la naturaleza. Por eso hoy,
en celebración del tercer aniversario de Pensamiento Espiral, te compartimos un episodio especial. A continuación vas a escuchar 7 reflexiones profundas que, ambientadas con distintos sonidos de la Sierra Nevada de Santa Marta, te invitarán a reflexionar sobre nuestro modo de vida occidental, sobre los conocimientos tradicionales del pueblo Kogi y sobre nuestra relación con la Madre Tierra. Capítulo 1. Sobre la infancia Kogi. En el mundo indígena, en el mundo Kogi, nosotros crecemos muy diferente que los demás niños. Ya donde vivimos nosotros no practicamos como juegos así de carritos ni nada. Nosotros apenas cuando ya cumplimos 2, 3 años, cuando apenas ya podemos escuchar, podemos hacer caso, ya nuestros padres, nuestros abuelos nos empiezan a exigir portarnos como un adulto y pensar como un adulto. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo era un niño, y pues claro, apenas tenía unos 3 años, y yo me portaba así, todo desorden, todas esas cosas. Un día mi abuela me dijo, tú no tienes que portarte así, tú tienes que pensar como un gobierno. Ya eres un gobierno, tienes un cerebro como lo tiene un gobierno. Y yo dije, pues sí, es la verdad. Y uno que apenas tiene esa pequeña edad, no piensa, pues ya debo portarme como grande. Y ya después de eso empezaron a enseñarme como los consejos hechos basados como en los árboles, en ríos, lagunas, aves, pájaros, todas esas clases. O sea, nos empiezan a enseñar. Y nosotros empezamos a escuchar todas esas cosas. Esa es nuestra infancia y siempre nuestra forma de divertirse es como pensar y escuchar los consejos que nos van a dar. Siempre allá nos dicen que nosotros tenemos que divertirnos o tenemos que jugar es con los abuelos y no entre los niños. Eso nos hace entender que ellos nos van a enseñar. Los abuelos ya saben muchas cosas, entonces cualquier cosa como que nos parezca chistoso, pero son unas fábulas o unas enseñanzas que nos están dejando. Entonces por eso que siempre nos dicen así. Esa es la infancia de un niño Kogi. Y también pues en el día hay que estar acompañando a sus padres en el cultivo, cuidar los animales. Y también algo que aún recuerdo o que algo que siempre nos prohíben hacer cuando somos niños es cortarle las hojas a los árboles o las ramas a los árboles. No tenemos que cortarle las hojas a las como matas de plátano o guineos o de malangas, cosas así delicadas. No le podemos cortar las hojas con un machete, porque eso siempre nos dicen, empezamos a cortarle las ramas a los árboles y ya después, en un futuro, cuando crezcamos, ya podemos hacerle daño a un ser que es parecido a nosotros, como los humanos, entre los humanos ya podemos hacerle daño. Entonces por eso que siempre nos enseñan de los árboles también son como personas que sienten, por eso que nosotros no tenemos que cortarle las ramas. Capítulo 2. De la educación y el propósito de vida. Mi abuelo era un mamo y para mí él era como un maestro y también es un amigo. Los abuelos o los mamos son así, son unos amigos que tú le puedes contar lo que tú piensas. Ellos no te van a criticar ni nada, o sea, solamente te van a corregir o te van a decir unas palabras que te hacen pensar. Entonces mi abuelo era un mamo
Y ellos también como ven es el talento, o sea, allí no te pueden imponer esos consejos o esos conocimientos que no va acorde a su talento. Entonces, por ejemplo, allá no todos los niños le dan los mismos consejos, sino que es depende y también depende a su talento. Entonces, un niño que va a crecer un mamo, pues tiene ese talento y le gusta es más como en el tema espiritual, sin que le digan nada. Él siente algo, o sea, espiritualmente ya siente algo, o sea, como a alguien que le está dando esa noticia y él dice en el mundo físico y ya así lo comprueban que puede crecer un buen mamo. En cambio, uno que no siente esas cosas, pues tiene otra función. Entonces, desde muy niño yo tenía ese talento de que quería ser un líder de la comunidad. Claro, y actuaba así. Por eso que cuando me daban esos consejos, al principio nos empiezan a dar un consejo de que para ser un buen líder tiene que portarse así, para ser un buen mamu uno tiene que portarse así, para ser que este. Entonces, allí lo hacen para ponerlo a prueba uno, para calificar el talento de uno también. Entonces, uno que le gusta o uno que tiene como ese talento empieza a practicar más esos consejos. Los consejos que te han dado, ya sea del mamo o de ser un líder, o no solamente que te gusta ser como poderoso en la parte económica. Entonces, allí uno empieza a practicar esos consejos. Pues a mí que me daban esos consejos, yo practicaba, era que quería ser un líder. Que entonces por allá, por ejemplo, me decían de que yo tenía que cuidar de mis hermanitos menores, porque así es que uno tiene que empezar a ser un líder. Un líder es el que protege a las demás comunidades, como lo hace un pájaro, un cóndor, un colibrí, que está velando y que nunca se siente como ay, ¿por qué tengo que hacer yo? ¿Por qué tengo que cuidarlos yo? No tiene que pensar así, sino que uno solamente tiene que hacer esas cosas para que sea un buen líder. Y claro, esos consejos a mí me servían mucho y me gustaban mucho y eso es lo que yo ponía en práctica. Entonces, o sea, desde muy niño empecé en esto y mi abuelo que era mamo, pues él ya vio que me gustaba era ser un líder. Entonces, todos los consejos, todas estas cosas era basado en formarme un líder de la comunidad. Capítulo 3. Sobre el dinero. Por allá en la comunidad el dinero no tiene mucho valor. Y tampoco como el oro, todas esas cosas. Para nosotros eso no es de como impresionarnos. Uy, ¿qué es esto? Que ya solo al ver eso uno se siente como un dios o alguien poderoso. No, o sea, lo vemos así normal. Son unos objetos que uno se encuentra. Pero cuando llegué acá, claro, el dinero era el primero. Para comer, para dormir, para tomar agua, todas esas cosas, todo es en dinero. Entonces lo que sentía era que, o sea, sin el dinero uno no puede hacer nada, no puede tomar. O sea, uno solamente por no tener dinero tienes que morirte. Eso a mí me generó como una indignación también. O sea, ¿cómo así que solo por un objeto, o sea, por una cosa, uno tiene que morirse de hambre y de no tomar agua, todas esas cosas? A mí me pareció como algo muy... una cosa como que no se puede entender. Porque por allá en la sierra, o sea, como esos vitales para una vida o para una comunidad son primero alimento, bebidas y tiene su tierra y su casa. Esos son los principales, esos sí son importantes. Y nadie le puede restringir que no coma, que no beban, o sea. Pero uno cuando llega acá, si uno no tiene dinero, no vas a tener ni por lo menos un vaso de agua. Yo dije, entonces ahora sí ya me toca buscar también, buscar dinero. ¿Qué hacer para buscar más ese dinero? Para poder uno comer, para poder dormir, para poder vivir. Y claro, eso es muy,
muy complicado, es muy diferente en la comunidad. Capítulo 4. De la crisis climática y los pagamentos. Por ejemplo, para nosotros es tema como algo que no se pueden comprender tan fácil, pero tiene su razón. Por ejemplo, una nevera para que dé frío o para que congele por dentro, por fuera, ¿qué es lo que necesita? Necesita el calor. Cuando tiene el calor o cuando trae unas cosas calientes por dentro, eso es lo que por dentro o la nevera como hace su congelación. Entonces, viéndolo así, hoy en día el ser humano, ¿qué es lo que está haciendo? Extraer los minerales. Para nosotros, como son objetos calientes que están dentro o debajo de la tierra, las que se encuentran bajo de la tierra, eso es lo que genera ese frío, como en las nieves, todas esas cosas. Eso es lo que mantiene el orden del equilibrio climático. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que hacen? ¿O por qué pelean? ¿O por qué hay tanta guerra? Solamente por eso. Por la extracción de mineral, del oro, del carbón, todas esas cosas. Esos minerales sirven para equilibrar el cambio climático. Entonces, sí estamos muy preocupados porque al extraer todas esas cosas, claro que podemos sembrar árboles, pero eso no va a equilibrar el cambio climático. Porque esas cosas son los que mantienen o son los que como que genera esa energía a los árboles, todas esas cosas que podemos ver en la parte exterior. Por eso que nosotros lo llamamos como los oros, petróleo, todos esos son, nosotros los llamamos como los órganos de la madre tierra. Petróleo, nosotros los llamamos como sangre de la madre tierra. Y si nosotros lo estamos extrayendo todas esas cosas, ¿cómo cree que se va a funcionar algo que se encuentra en el exterior? Por ejemplo, si nosotros cortamos una de nuestras venas y empezamos a colocarles unas cosas allí para extraerlas, pues claro, obviamente que nuestros brazos o nuestros pies o algo, unas de nuestras partes se va a empezar a debilitar. Y no, para que no se debilite, vamos a hacerle una cosa, pues le ponemos más vellos que otro. De nada nos va a servir, porque nosotros le estamos haciendo daño por dentro. Aparte del oro u otros minerales que nos ayudan a equilibrar el mundo o la naturaleza, es a través de nuestros pagamentos, que son como ofrendas espirituales. Y esas ofrendas se pueden hacer de unas maneras distintas, a través de unos objetos pequeños como los minerales también, que son dejados, que nos han dejado desde antigüedad y la podemos utilizar para poder, si de pronto en una parte ya no están creciendo mucho los árboles, pues nosotros podemos llevar unos objetos de piedras preciosas, puede ser el oro o otras cosas o otros objetos preciosos, y de pronto sembrarlas, y ya con eso nos ayuda a equilibrar otra vez o nos ayuda a que vuelva a recuperar la naturaleza. Eso se puede hacer. Y otro sería es a través de nuestros cantos. Nosotros tenemos que cantar. Cada árbol, cada animal tiene su propia canción. Entonces, al cantar esas canciones, nosotros nos estamos comunicando con la naturaleza. Estamos hablando con ellos. Entonces, esto es otra forma de realizar trabajos espirituales, que son como ofrendas espirituales que nosotros tenemos que practicarla. Entonces, eso es lo que los mamos por allá en la comunidad, eso es lo que vive haciendo. Por ejemplo, si un jaguar empieza a atacar nuestros animales, pues ellos tienen unos objetos
y ya con eso se le pueden hacer los pagamentos espirituales, cantarlas unas cuantas noches, cuantos días, hacerle las danzas, todas esas cosas. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer nosotros los Kogis o nosotros los indígenas. Por eso que nos llaman nativos. Nos llaman nativos porque nosotros nos dieron esa obligación y también de practicar ese lenguaje hacia la naturaleza. Capítulo 5. Sobre la ley de origen. La ley de origen significa eso. ¿Qué cosas tenemos que hacer para que la naturaleza esté bien, en equilibrio? Ese conocimiento viene desde el principio. Esos son los que nosotros llamamos como la ley de origen. Son como unos libros que nos fueron dejados desde un principio. Son libros que nos dejó la Madre Tierra. Entonces, cuando nosotros llamamos la Madre Tierra, no nos estamos refiriendo en un cierto lugar nada más, sino el mundo entero. Esa misma Madre nos dejó ese código o ese libro. Ella escribió en todas partes de su cuerpo. Por eso que los mamos saben todo. Por ejemplo, de Amazonas dicen que es el pulmón del mundo y la guatavita es el ombligo del mundo, porque esos fueron dejados desde un principio y que se viene transmitiendo en generación. Por eso que los mamos conocen esas cosas. Desde un principio vienen con ese conocimiento, la historia de la tierra, cómo está conformado, todo esto. Por ejemplo, una vez cuando yo estaba trabajando de guía por allá en Ciudad Partida, cuando yo decía que los Kogis ya antes que los científicos experimentaran que había 9 planetas, los indígenas ya sabían eso. Desde muchos años los mamos siempre vienen transmitiendo que tenemos 9 planetas y que también estamos en el tercer mundo. Entonces, allá, pues cuando dije así, ellos de uno me preguntaron, pero ¿cómo pueden dar la razón de que, o sea, ya existían 9 planetas en nuestro sistema solar? Hay una razón de que yo les dije, ¿por qué será que las mujeres dan luces a los 9 meses? Entonces, nosotros somos como el ejemplo o esa semejanza del mundo. Es por eso que nosotros la llamamos la Madre Tierra, que la madre dio a luz a los 9 meses y después tuvo 9 hijos, que son 9 hijas. Es por esto que, por ejemplo, los científicos cuando descubrieron que eran 9 planetas, pero nadie supo de eso, pero los científicos ya lo sabían que había 9 planetas, porque siempre las mujeres dan a los 9 meses. Capítulo 6. Sobre lagunas y cuarzos. Por allá en la sierra, lo que yo siempre he pensado es, no sé, buscar unos científicos y empezar como a decirle que estudien. Allá en la sierra había un mamo que era muy grande y era un mamo muy sabio. Y él llegó en una parte donde no había agua. Era una montaña, sí. Y una montaña por allí en su techo no va a tener agua, no tiene nacimiento de agua, nada. Pero cuando él llegó allá, trajo unos cuarzos o un oro y después los sembró allí. Y después le hizo un hueco así grande y por todas las mañanas se llenaba el agua. Y después cuando él se murió, él tenía una choza grande, una casa maloca grande y la mitad de esas chozas él sembró, o en la mitad o no sé en qué parte lo sembró, pero él sembró esas piedras allí y dijo, de hoy en 10 años esto se va a empezar a formar una laguna. Y después la sembró. Ya hace unos 100 años o más, como unos 120 años, que ya han pasado. Y ya esa laguna ya es grande. Ya esa laguna es grande, pero eso se encuentra en
techo de una montaña. Y es algo como que uno no puede entender, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿cómo pueden hacer un agua así por encima de una montaña? Algo que no se puede entender. Y pues ahora que fueron los hijos de ellos, pues dicen que allí se encontraba su casa maloca, su casa tradicional, y ya después que la laguna lo hundió. Y esto pues, cuando yo tenía unos 10 años, cuando lo vi era más pequeño. Pero esta vez que fui, hace unos otros como 10 años más, cuando cumplí los 20 años, por ahí, cuando fui allá, y todavía seguía creciendo más. Ya era grande, ¿no? Entonces era como unos 6 metros de largo, ya, o sea, estaba creciendo grande. Entonces es algo que como que yo siempre he pensado o sea, no sé si tuvieran muchos científicos ahí, me diría que si realmente ellos qué piensan sobre estos oros, porque nosotros decimos que esos oros cumplen una función y cada figura que trae eso es la madre de esos animales, son los que ayudan a equilibrar la naturaleza, entonces debería estar en un lugar específico para seguir generando esas energías, para que las ranas, todas esas, los árboles, todas esas cosas puedan estar bien. Y también, por ejemplo, hay unos oros que se sirven para eso, que generan agua, hacen nacer agua, todas esas cosas. Entonces, esos tienen que estar en un lugar específico donde no hay agua para que aguas puedan nacer. Capítulo 7. Sobre Aluna y el trabajo físico y espiritual. Luna significa espíritu. Entonces, espíritu, eso habla mucho los mamos, porque nosotros estamos basados muchos espiritualmente. O sea, practicamos unas cosas en la parte física y también practicamos muchas cosas en la parte espiritual. Lo que hacemos espiritualmente son los que tienen más fuerza, porque nos cuentan y además yo creo que es así porque desde un principio en qué nos formamos en qué nos venimos. Nos cuentan que nuestros antepasados, los que crearon la tierra, primero eran Aluna, que quiere decir espíritus. Y cuando nos morimos, nos vamos a convertir otra vez en espíritus. Entonces, acá en el mundo, ahora que tenemos este cuerpo, es solamente estamos viviendo en un poco tiempo, ¿no? Estamos en una etapa. Y ya entonces por eso que nosotros siempre tenemos que estar practicando en la espiritualidad. Entonces, como practicar las espiritualidades, estas cosas, como les dije, cantar, que eso en el mundo físico vemos que solamente está cantando, pero en el mundo espiritual se ve que eso se está comunicando con los abuelos espirituales. Entonces, por ejemplo, acá en el mundo solamente nosotros vemos que está danzando, pero en el mundo espiritual eso se ve que uno está yendo a visitar cada rato ya a nuestros abuelos, conversando con nuestros padres espirituales. Uno acá en el mundo físico puede ver que solamente trae unas cosas, unas ofrendas así, ya puede ser de algodón o con unas piedras pequeñas. O sea, en el mundo físico tú ves eso y lo siembras o lo dejas en un lugar específico. Eso es lo que ves en el mundo físico, pero en el mundo espiritual se ve que eso es como ofrendar o más bien como comprar algo para que tú puedas tener eso en el mundo físico. Entonces, con esos objetos, con lo que tú pagas al mundo espiritual, el mundo espiritual te va a devolver lo que tú le estás pidiendo para poder vivir bien en el mundo físico. Si le pides unos animales o otras cosas de la selva, pues claro que te va a devolver. Y en el mundo espiritual, pues como dicen allá los mamos, si no estamos haciendo nada, o sea,
Si no lo estamos cumpliendo en el mundo físico, de nada nos va a servir hacer solamente espiritual, porque eso va ligado. Uno cumple lo que tiene que cumplir en el mundo físico y lo hace en el mundo espiritual. Si uno solamente cumple en el mundo físico y no lo está haciendo en el mundo espiritual, no va a hacer mucho efecto. Y así mismo, si uno solamente hace los pagamentos esos espirituales y no lo está cumpliendo en el mundo físico, pues de nada nos sirve. Con cada día que pasa, la urgencia de reconectar con la Madre Tierra se hace mayor. Es que a pesar de que a veces no seamos conscientes, su amor siempre está presente. Incluso aunque nos encontremos en el corazón de una ciudad de concreto, ella y su conocimiento siempre están con nosotros en el aleteo de un pájaro, en la caída de la lluvia, en la voz de un desconocido. Ya es tiempo de volvernos a ella y actuar en su defensa. Por eso hoy, guiados por un renovado sentido de urgencia, desde Pensamiento Espiral redoblamos nuestros esfuerzos para sembrar pensamiento y palabras que nos ayuden a sanar nuestra relación con la Madre Tierra. Muchas gracias por escuchar Pensamiento Espiral y por acompañarnos durante estos 3 años. Próximamente se vendrán nuevos y diferentes episodios enfocados siempre en honrar a la naturaleza. Le hacemos también un agradecimiento muy especial a Adolfo por acompañarnos en este episodio y por compartir su palabra con nosotros. Recuerda que puedes apoyar a Pensamiento Espiral a seguir contando más y nuevas historias dedicadas a la Madre Tierra y a sanar nuestra relación con ella, apoyándonos desde nuestra plataforma de Patreon. Desde esta plataforma podrás ayudarnos a seguir existiendo y recibirás también a cambio una serie de beneficios muy especiales. Te invitamos a explorar nuestra página y si este proyecto a lo largo de este tiempo te ha ayudado de alguna manera, te invitamos a donar y ayudar a que Pensamiento Espiral pueda seguir existiendo.